En 1955 el mundo era otro. La tecnología también era otra, y si bien en 1955 Steve Jobs recién estaba naciendo, podemos asegurar que en ese año hubo una noticia que se viralizó sin necesidad de los celulares y las redes sociales. Se trató de un caso que llamó la atención de todos los argentinos por su crueldad. Un caso ocurrido en Barracas, uno de los 48 barrios oficiales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Barracas tiene una superficie de 7,9 kilómetros cuadrados y cuenta hoy en día con más de 70.000 habitantes, muchos de los cuales ignoran este terrible suceso que vamos a relatar. En 1955 aún no existía la figura de femicidio, pero un femicidio, un brutal femicidio, fue lo que ocurrió en plena época de carnavales. Hoy, en Argentina Oculta, vamos a conocer la historia de Burgos, el descuartizador de Barracas. Ese verano se convirtió en doblemente infernal la tarde del 19 de febrero de 1955. Promediaban las 18:30 y el cura Juan Andrés Smolen caminaba por las calles de Martín Coronado. Se secaba el sudor de la frente cuando algo que asomaba de las alcantarillas llamó su atención. Un prolijo nudo hecho con hilos y sal daba cierre a un bulto forrado con papel madera. Cuando Juan Andrés abrió el paquete, su ritmo cardíaco se aceleró y estuvo a punto de perder el conocimiento. Se persignó horrorizado y rápido pidió que alguien se comunicara con la policía. Ante sí, tenía el torso de una mujer. De modo inmediato, los médicos forenses estimaron que el torso pertenecía a una femenina de unos 25 años, que por lo que podía apreciarse, había sido operada de la clavícula. Fotos del torso fueron distribuidas por los hospitales porteños y del Gran Buenos Aires en vano. No había modo de identificar a la víctima. El caso, aunque espeluznante, rápido quedó en segundo plano, al menos por unos días. Entonces, volvería a las portadas con fuerza renovada y allí se quedaría por una larga temporada, siendo la delicia de los amantes de los policiales y las historias oscuras. El 25 de febrero, Zulema Araya Gloria de Franco paseaba con su hijo de 2 años. Iban por el 2400 de la avenida Cruz de la capital federal cuando algo que estaba en un zanjón los hizo detener. Esta vez se trataba de un paquete hecho con un mantel de nylon verde. El hilo sisal que lo cerraba era idéntico al del hallazgo anterior. Zulema tapó los ojos de su niño y no tocó nada. Prefirió llamar a la policía presumiendo lo peor. Estaba casi convencida que aquello que sobresalía del bulto era un pie. Efectivamente, no se equivocaba. Los policías de la comisaría 36 incautaron la evidencia. La consternación de todos, ya de por sí elevada, se duplicó cuando unas horas después recibieron un llamado de otra comisaría. Un marinero que navegaba por el riachuelo dio con un objeto raro que flotaba por allí. Descubrió que se trataba de un cesto de mano en el que había una cabeza de mujer, 2 brazos y un muslo. Entonces sí, el caso tuvo un impacto social sin precedentes. La prensa no se privó de dar todo tipo de detalles. Todos se enteraron, por ejemplo, que el asesino había limado las yemas de los dedos de su víctima. O había que hablar de víctimas, porque rápido comenzaron a rodar rumores que desoían los informes policiales y solo tenían como objeto generar el caos. ¿Eran los restos de una única mujer o de varias? Las horas pasaban y la psicosis colectiva aumentaba. La ciudad estaba amenazada por un asesino feroz, una especie de Jack el Destripador porteño. Ernesto Black, juez de instrucción, al ver que el caso estaba estancado y generando una histeria popular que más temprano que tarde podía amenazar con descarrilarse, optó por un plan controversial: que el público viera los restos con la esperanza de que fueran reconocidos. El martes 1 de marzo, una muchedumbre entre la que se encontraban familiares de desaparecidos, curiosos y unos cuantos morbosos, desfilaron por la morgue judicial de la calle Junín. El resultado: fracaso absoluto y más habladurías.
En las calles, en los negocios, en los medios de transporte, no había sitio donde el caso no se debatiera. Todos repetían lo que sabían y algún que otro malintencionado se encargaba de dar algún dato de color poco preciso, alimentando la hoguera de las especulaciones. Los investigadores, por su parte, trataron de trazar un perfil del asesino y solo pudieron sacar una conclusión. Debía ser alguien con destreza en el manejo de los cuchillos. Quizás, apurados por el clamor público, se apresuraron a realizar algunas detenciones, siendo la más significativa de ellas la de un carnicero de la localidad entrerriana de Villaguay, apellidado González. Cuando todo parecía perdido, médicos del hospital Argerich recordaron que uno de sus colegas, Humberto Sichero Ragozza, que ya no estaba en el lugar, había hecho en 1954 una operación de clavícula a una señorita que había sufrido un accidente de auto y se la había fracturado. Pidieron ver el torso y confirmaron sus sospechas. La cicatriz era idéntica a la que figuraba en el historial médico de la chica, una tal Alcira Metiger de 28 años. Por fin estaban tras una pista real. Una rápida búsqueda en informes de bases de datos sirvió para ampliar la información. Alcira era salteña, residía en la capital federal desde 1943 y trabajaba como empleada doméstica. Descubrieron también que vivía en un hotel de la calle Chacabuco. Sin perder un segundo, se dirigieron al lugar. Allí había efectos personales de la chica, pero poco más. Nada que ayudara a seguir la investigación. Los investigadores volvieron a revisar todo, buscando desesperados algo que pudiera conectarlos con el agresor. De nuevo en vano. La esperanza de resolver el misterio empezó a menguar, pero fue entonces cuando, atando cabos y siguiendo el testimonio de vecinos, llegaron hasta la hermana de Alcira, Ana. Al abrir la puerta de su vivienda, Ana aclaró con frialdad que hacía largo tiempo que estaba distanciada de Alcira. Cuando le explicaron el porqué de la visita, se mostró dolida e incrédula y tardó en salir de su estado. Sin embargo, cuando lo hizo, dio la información que faltaba para cerrar el tenebroso rompecabezas. Según recordaba Ana, hacía 10 años que Alcira tenía un pretendiente. Se llamaba Jorge y vivía en Barracas. Nuevamente los investigadores tenían un dato que podía ayudarlos. Reactivaron los interrogatorios y no tardaron en dar con el nombre completo del supuesto novio de Alcira. Se trataba de Jorge Eduardo Burgos, un corredor de seguros de 30 años que vivía en el tercero E de un edificio ubicado en la avenida Montes de Oca 280. Ya era de noche cuando los uniformados llegaron al lugar, dispuestos a apresar al sospechoso. Pero en el sitio se encontraron con un hombre y una mujer adultos que alegaron ser sus padres. Dijeron que sí, que Jorge vivía con ellos, que ellos habían estado de vacaciones durante el último mes y Jorge había cuidado la propiedad, pero ¿dónde estaba Jorge ahora? La pareja, sin terminar de entender, declaró que en ese mismo momento Jorge estaba en un tren rumbo a Mar del Plata. Los investigadores pusieron el grito en el cielo. Si el sospechoso llegaba hasta la ciudad costera, corrían el riesgo de perder su rastro. Declararon la emergencia y en menos de una hora 3 oficiales de la Federal interceptaron el tren, temiendo lo peor. ¿Y si Jorge había dicho que iba a Mar del Plata pero estaba en realidad en cualquier otra parte del país? O peor aún, si se había ido del país. Todo temor resultó infundado. Esa misma madrugada, Jorge Burgos fue apresado. Media hora después, confesaba el femicidio. Según su declaración, Burgos estaba muy enamorado de Alcira. Se habían conocido en 1944, cuando la joven había empezado a trabajar como empleada doméstica de la familia de él. El criminal dijo que la relación había marchado bien hasta que Burgos había encontrado una carta que ella había escrito a otro hombre. Al día siguiente, más precisamente el 17 de febrero, Burgos había increpado a Alcira a razón de esa correspondencia y todo había desembocado en una situación violenta. En base a la confesión del asesino, habrían forcejeado y luego ella lo habría mordido. Él, fuera de sí, dijo haberla agarrado del cuello para alejarla de su lado. Al rato le tomó el pulso, convencido, según sus palabras, de que estaba desmayada.
Cuando comprobó que la mujer estaba sin vida, sin saber qué hacer, y con sus padres de viaje próximos a regresar, Burgos argumentó haberse dado coraje embriagándose con una botella de whisky y dijo que luego descuartizó a la chica en la bañera. En las horas posteriores había esparcido los fragmentos de la víctima por los barrios del conurbano bonaerense. Con el mismo fervor con el que siguieron la investigación, los medios siguieron el juicio, incluso promoviendo nefastas polémicas. Y si Alcira, que era de clase baja, había seducido a Burgos para quedarse con su fortuna, decían. Jorge Eduardo Burgos fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión por homicidio y hurto. Este último delito a causa de la sustracción de 120 pesos que Alcira tenía en su cartera. Salió en libertad por buena conducta luego de pasar 10 años detenido, primero en la cárcel que por entonces estaba en la calle Las Heras del barrio porteño de Palermo, y luego en la colonia penal Santa Rosa en La Pampa. Por esos días se hizo devoto evangélico y escribió un libro que llamó Yo no maté a Alcira. En el mismo hablaba de un accidente, de mala suerte, de que su amor por la chica siempre había sido genuino. Al salir en 1961, volvió a instalarse en la casa donde había tenido lugar el asesinato. Allí estuvo hasta sus últimos días, dedicándose ocasionalmente a pulir de forma muy minuciosa muebles y antigüedades. Gran parte del trabajo llevado por los profesionales que en esa época estudiaron las partes del cuerpo se puede ver hoy en el Museo de Anatomía J.J. Nahón, que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Allí cuentan con maquetas en yeso, fotografías y cuadros que exhiben las pericias realizadas al cuerpo de Alcira. Maquetas, fotografías y cuadros que dan testimonio de este caso. Un caso más de nuestra Argentina oculta. Espero que les haya interesado el caso que les traje el día de hoy. Si les interesó, los invito a dejar un like aquí debajo, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue Argentina Oculta para Clarín.